Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus, bienvenidos a todos. Hola Ale, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Bueno Ale, te cuento, tenemos una persona de 24 años que ha vivido una experiencia o vivió una experiencia a los 15 de pérdida de la audición, una recuperación que nos va a contar él a los 20 y a partir de ahí alguien que hoy tiene, como dijimos, 24 años, se ha lanzado a la comunicación, se ha lanzado a concientizar, tanto en personas como en empresas, lo que es esta experiencia, lo que es la discapacidad y lo que es las posibilidades que hay en el mercado para la gente que ha vivido o vive este tipo de situaciones, alguien que nos interesa mucho entrevistar. Bueno, no es ni más ni menos que Lucas Adlerstein. Bienvenido, Lucas, un placer tenerte acá. Bienvenido, Lucas, a este espacio. Gracias, Ale y Ale, por el espacio, por la invitación. Para mí es un placer siempre estar acá y poder dejar parte de mí a quienes escuchen. Bueno, Lucas, la verdad que es súper interesante tu historia y bueno, sería buenísimo que vos nos pongas a los Pathfinders que nos están escuchando, nos cuentes, bueno, cómo fue todo, cómo fue esta historia que se transformó realmente en una oportunidad de vida y con un propósito grandioso. Te escuchamos. Estamos haciendo para unos 50 plus, estamos hablando. Hay algunos que están por debajo, otros que están por arriba. Yo no sé cuántos se acuerdan si yo les digo que se sitúen a sus 14 años. Estamos en primer año de la secundaria, más o menos. En ese momento de mi vida yo empiezo a contarle a mis papás, a decirle a mis papás que yo no escuchaba lo mismo que mis amigos, que yo estaba atrás y ellos escuchaban algo, pero yo no lo terminaba de entender y así me pasó muchas veces. En un momento, bueno, empiezo a ir a médicos, a fonoaudiólogas, a hacerme estudios, a ver qué estaba pasando con mi audición después de un año y encuentra que tengo una pérdida auditiva. Yo me opero, tenía la opción de usar audífonos, que yo no quería porque eran para viejos, ese era mi pensamiento a los 14 años. Entonces me opero, en esa cirugía pierdo toda la audición que yo tenía. Yo empecé a perder un poquito y me opero para recuperar ese poquito, pierdo todo de un lado, entonces me quedo con nada de audición de un lado y un 90% de audición del otro. Me sigo manejando con ese 90% de audición, me pongo un audífono del otro lado, cosa que no me servía mucho porque yo escuchaba muy poco, entonces al tener que subir el volumen tanto, me ayudaba a escuchar ruidos, pero no a entender palabras. Entonces me lo dieron y me dijeron, toma, usalo para estimular el cerebro. No te va a ayudar en tu vida, pero sí vas a tener el cerebro estimulado. Estuve así mucho tiempo, hasta que se hace la pandemia, cuarentena, todos a casa, el momento más feliz de mi vida, porque no tenía que tener a nadie que me esté hablando, no tenía que estar pidiéndole a gente que me repita lo que dijeron, mi familia gritaba, no veía otras personas en persona y todo era virtual. Entonces yo tenía dos parlantes enormes a la altura de mi cabeza, con eso conectado a la computadora, empecé a estudiar el UTN virtual de esta forma. Y yo siempre podía subir el volumen de la computadora y siempre podía subir aparte de los parlantes. Entonces yo estaba bárbaro. Fue, digamos que la mejor etapa de mi adolescencia, estar encerrado en la cuarentena. Ahí yo tenía 19 años. Y cuando se abre la cuarentena, empiezo a verme con mis amigos, a verme con personas en persona, y eso requería que empiece a decirle a la gente, uy, ¿puedes hablar más fuerte? Lo que para mí antes era mover el parlante, que era un parlante de mi abuelo, así, y la perillita o apretar el botón en la computadora para subir el volumen, pasó a ser exteriorizar y decir, uy, tengo un problema, porque yo soy el que no escucha, porque yo soy el que está entorpeciendo la comunicación. Y así me la empecé a un poco, diría que pegar contra la pared y a tener que decirle al otro, che, podés hablar más fuerte, no escucho bien, no escucho bien, podés hablar más fuerte, podés hablar más fuerte, porque en este momento ya ese 90% de audición que yo tenía de un lado había caído a un 50%, porque la enfermedad que yo tengo es progresiva. Entonces ya 0 y 50% no me servían tanto. Y entonces, nada, un día, nada o todo, caigo a un bajón y empiezo a ver qué podía hacer y por internet encuentro que me podía poner un implante o que existían los implantes. Saco turno, empiezo a averiguar, 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 me dicen, sí, te lo puedes poner. Maravilloso fue. Y ahí llego, después de 8 meses, a la cirugía. Me ponen el implante. 8 meses por importación, trámites con obra social, coordinar la fecha con el sanatorio para la cirugía una vez que llegó el dispositivo y todo, más temas burocráticos.
y empiezo a escuchar a través de un implante, que es un circulito que manda el sonido a una parte que tengo implantada adentro, y me empiezo a conectar de vuelta con el mundo, empiezo, ni bien salgo, esto fue en mayo, salgo y escucho que las hojas de los árboles hacían ruido, y empiezo a correr y a hacer un nene de vuelta a los 20 años, porque me acuerdo la imagen cuando salí a correr y patear las hojas, y al otro día escucho cómo el café de filtro hace ruido cuando cae en la cafetera, me sirven hielo y escucho el hielo contra el vidrio, me hablan a un piso de distancia y yo pregunto, ¿qué dijiste? Cuando en otro momento no hubiera escuchado que me hablaron a un piso de distancia. Y empiezan así a suceder un montón de cosas en mi vida, ni hablar de la conexión con las otras personas y el poder hablar, escuchar, participar en una conversación. A mí me da miedo ir a una conversación con gente que yo no conocía para poder ser parte. Yo en el tiempo anterior a eso, desde que perdí desde los 15 hasta los 20, que cuando pierdo la audición, yo los trabajos prácticos en la secundaria los hacía yo solo, los que eran grupales, porque intentaba evitar el diálogo. Entonces, bueno, me ponen el implante y yo empiezo a compartir mi experiencia porque todo lo que estaba de información a la hora de yo meterme a un quirófano a confiar en un implante era por parte de las empresas. Yo no tenía a alguien que yo pueda ver como referencia y decir, wow, así es su vida. Estas cosas hace, estas cosas no hace, estos cuidados tiene, estos cuidados no tiene. Y cuando salí ese día del sanatorio, el día de la cirugía, yo estaba yendo a mi casa y ahí creé un Instagram y puse la primera publicación en el auto para poder yo ser quien no tuve para un otro. Así que así empieza un poco. Me encanta ese renacer desde que empezás a disfrutar de nuevamente la audición con el implante. Pero me quiero ir un poquito más atrás, en esa ventana de 15 a los 20 años. En qué te apoyaste en ese momento como para transitar? Supongo que el momento más difícil, ¿no? ¿Contaste con ayuda profesional o no sé? ¿En qué me apoyé? Creo que me senté en la negación. Me costó mucho salir de la negación. Así que un primer tramo fue, yo no tengo nada, no me pasó nada, la cirugía claramente salió mal, pero cuando mis amigos me escribían en ese momento para ver cómo había salido, yo decía todo bien, cuando no me podía ni mover de la cama. Pasaba alguien de extremo a extremo en la habitación y yo vomitaba. Tenían que pasar por abajo para que a mí no me maree, como ejemplo, y claramente no estaba bien, pero yo decía que estaba bien. Después de un año de esa cirugía, empecé con psicóloga, que yo iba y estaba bien. Yo iba a trabajar otras cosas y no hablaba de mi pérdida auditiva. Tardé mucho en hablar sobre eso. Hasta que después lo empecé a tomar más con humor, pero no en mí, sino que en la comunicación con un otro. Sí, ya no es que no pude más esconderlo porque era evidente. Ya usaba un audífono, me perdía cosas, necesitaba sentarme en tal lugar de la mesa, tuve que dejar de jugar al básquet. Como que mi vida empezó a cambiar y la gente, o sea, ya hubo un momento que no lo podía negar más. Lucas, y en relación a esto, ¿qué percibías vos del lado de los otros, ¿no? Porque una cosa es el impacto tuyo, ¿sí? En esta negación, en esta vivencia, bueno, después habrás empezado a aceptar, pero ¿qué es lo que vos veías en los otros, ¿no? En el trato y en la comunicación de los otros con vos, ¿no? Con esta limitación en ese momento. Cambiaba mucho y varía mucho, depende en quién. Porque mi familia me gritaba, o sea, no es que me gritaba, pero me hablaba muy fuerte, entonces no tenía problema para escucharlos a ellos. Eso en mi casa. Y si no escuchaba algo, me conocían la cara y se dan cuenta de si entendí, si no entendí. Después tengo amigos que nunca pudieron hablar fuerte, que yo les decía, ¿qué dijiste? ¿Puedes hablar más fuerte? Me lo repetían, pero después a la otra oración ya volvían a hablar más despacio. Y hasta hubo peleas entre mis amigos conmigo presente de, che, no puedes hablarle más fuerte, te lo dijo 10 veces hoy ya. ¿No te diste cuenta que tenés que hablarle más fuerte? Gente que no, realmente no podía absorber que no era que yo no quería, sino era que no podía. No era para mí nunca fue una decisión escuchar o no escuchar. Excepto cuando tuve que decidir ponerme el implante o no ponerme el implante, usar un audífono o no usarlo, pero esta era mi base. Y después tenía otros amigos que quizás hablábamos, no sé, entre cuatro personas y me estaba hablando uno y el otro ya sabía que yo no había escuchado, pero eran los menos. Pero mayormente intentaban que yo no me sienta mal, que yo no me sienta diferente, que yo no me sienta menos.
pero en ese intento a veces me desayudaba, porque yo realmente necesitaba ayuda en algunos casos. Entonces, yo hoy creo, en ese momento no, pero hoy creo que ante esa no diferencia que era irreal, porque yo realmente había perdido la audición de un oído y estaba perdiendo gradualmente la audición del otro, no estaba en igualdad de condiciones que el resto, y necesitaba ayuda. Pero eso no me hace mejor ni peor. Pero en ese momento era que yo me veía igual que el resto. Mencionás vos, de lo que vimos, que la discapacidad no se cura, sino que se acepta, ¿no? Me imagino que tendrá que ver mucho con esto, este tema que te llevó a vos también llegar a aceptar la situación en la que estabas, ¿no? El tiempo que te llevó a vos, ¿no? Pero la pregunta es cómo podemos también como sociedad, como gente que acompaña a personas que puedan tener esta situación, ¿no? Fomentar un entorno más inclusivo, ¿no? Y cómo podemos buscar la forma de ser más empáticos, aceptando también del otro lado la discapacidad del otro en forma más natural. ¿Cómo lo ves vos a esto y en tu trabajo, ¿no? De comunicación. Eso es interesante la pregunta. Eh, Primero, la frase esa, por las dudas, no es mía, la de que la discapacidad no se cura, sino que se acepta. La escuché no sé dónde, la escuché en algún lado, no pude rastrear si hay autor, si no hay autor, pero bueno, por las dudas. Y segundo, a esto que vos vas es que nos cuesta hablar de discapacidad, nos cuesta hablar de algunos temas. No sabemos cómo se habla bien, cómo se habla mal. Y eso hace que no hablemos, que no preguntemos, que querramos ir a solucionarle la vida a la otra persona cuando no le preguntamos qué necesita esa persona. Entonces, ¿qué podemos hacer como personas sin discapacidad o como... o esto va más allá de la discapacidad. O sea, Ujú. te pueden mandar una pregunta y haber redactado mal, y esa persona está teniendo una discapacidad a Ujú. corto plazo o en instantánea. La discapacidad se define a largo plazo en la persona, pero que alguien escriba mal y que vos no entiendas ese mensaje porque esa persona redactó mal, quizás por cansancio, por apuro, por lo que sea, está entre comillas teniendo una discapacidad en ese momento porque no tuvo la capacidad de hacértelo llegar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, para mí, usar el recurso de la pregunta, no tener miedo a preguntar, a decir discapacidad o capacidades diferentes o persona con discapacidad o discapacitado. Eso es para mí una lucha que ya dentro de poco va a estar quedando vieja, la lucha comunicacional, porque si vos me estás preguntando cómo me podés ayudar, no importa si me dijiste discapacitado, persona con discapacidad, con capacidades diferentes, lo que me tiene que importar es que me estás ofreciendo ayuda. Si a mí lo que me importa es que me dijiste discapacitado y no persona con discapacidad, entonces ahí quizás el problema está en la etapa del duelo en la que yo estoy. Yo hablé antes de la negación. La última etapa del duelo es la aceptación, pero tenemos que recorrer la negación, la frustración, la ira. Tenemos que estar pasando por esas etapas. Hay un montón de autores, algunos mencionan 4, 5, 7 etapas del duelo, pero esto pasa mucho, ¿no? Cuando nos comunicamos con un otro, bueno, ¿cómo va a recibir esta ayuda, esta pregunta? O sea, hay ciegos que alguna vez dijeron, ¿qué te pensás que yo no puedo ver? Y sos ciego, no puedes ver. Pero eso no te hace ni mejor ni peor, no te quita o te suma dependencia o independencia, no quita que no puedas cruzar la Avenida Libertador sin ayuda. Quizás no tenés experiencia cruzando avenidas y te da cosa. O siempre estás acostumbrado a viajar con alguien y esta vez estás solo y podés necesitar ayuda. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Para mí es preguntar. Preguntar sin miedo y saber que quizás si la persona responde mal, habla de cómo está esa persona, no necesariamente de lo que hicimos nosotros. Porque siempre podemos preguntarle, uy, ¿te ofendiste? ¿Qué dije mal? Y escuchar una opinión, no, no información, no datos, no algo exacto, sino que es una opinión. Si la persona viene y te dice, se dice personas con discapacidad y no discapacitados, yo lo considero una opinión. De vuelta, porque yo voy a que si tenés una discapacidad, tenés una limitante, si tenés una limitante y te vienen a ofrecer ayuda, ¿qué más lindo y más valioso que eso? Eso, creo que se entendió. ¿Qué podemos hacer nosotros? Preguntar. Y cuando no sabemos a veces cómo preguntar, podemos acudir a ChatGPT o a muchas herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT es la que yo uso y está probada, de tener esta conversación previa. Es decir, voy a tener una conversación con un hipoacúsico y le voy a preguntar y decir tal cosa, porque tenemos en la oficina tal problema. ¿Te parece que está bien que se lo pregunte así? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser la manera más amigable? Más allá de la respuesta de ChatGPT, ya vas a estar teniendo la conversación con un otro antes de ir con esa persona. Ya eso te desbloquea un montón en la cabeza. Y después ChatGPT responde siempre cosas muy piolas.
Entonces yo creo que eso es algo que uno puede acudir, que puede estar muy bueno. También para sacarnos la mochila, ¿no? Ahora que fue la semana de la discapacidad hace 10 días, en tantos lugares yo leí personas con capacidades diferentes. Yo no tengo ni 50 ni 70 litros. De hecho, no sé qué capacidad tengo. No soy un tupper. Hay gente que te dice eso. El tupper tiene capacidad y especiales son las pizzas. Y que esto que lo otro, ¿no? Yo no tengo capacidades especiales. No sé volar, no soy vidente. Eh, entonces, si empezamos también a nombrar las cosas así queriendo enmascarar, estamos diciendo que la discapacidad es un insulto. O no sé, que está mal hablado. No, la discapacidad no es un insulto, es una realidad. Yo no tengo la capacidad de oír. Y la norma, la mayoría de las personas sí la tiene. El 5% de la población tiene una pérdida auditiva. El otro 95% no. ¿Me hace mejor, me hace peor? No. Pero es real que tenga una pérdida auditiva. Lucas, contanos acerca de tu hacer que tiene que ver con, desde la aceptación, viene una etapa creativa en tu vida con propósito, ¿no? Que es compartir, bueno, tu experiencia, concientizar, llevar conciencia a las empresas. Sabemos que das charlas, cursos y, bueno, asesoramiento justamente a empresas en este tema de allanar el camino. Bueno, no sé, vos contanos cómo definirías, porque es bastante difícil definirlo, cómo una empresa se prepara, las empresas se preparan o no para recibir, para disponer también de colaboradores que tengan discapacidad, cómo transitan con ellos. Yo empiezo a hacer todo esto como un hobby. Mientras trabajaba de programador, estudiaba ingeniería en sistemas en UTN, hasta que, bueno, empecé cuarto año y dije, no va por acá". Yo ya venía hace 2 años haciendo esto y trabajando de programador y concientizando en mi tiempo libre, hasta que programar me empezó a contracturar enormemente y dije, no quiero programar más, porque esto me hacía feliz y dije, bueno, voy a ver si puedo monetizarlo. Entonces ahí es como veo y entro en las empresas y encuentro una necesidad de hablar al respecto, de empezar a concientizar, a tener un rol activo en esto, porque la discapacidad es un ejemplo para hablar de la diversidad. Pero vuelvo, lo que hago en las empresas, en las organizaciones, es por un lado, yo doy conferencias, charlas, por un lado, motivacionales y contando un poco mi historia, que acá la conté muy brevemente, y después abriendo el diálogo y abriendo un entorno seguro para que las personas puedan expresarse, que podamos trabajar acorde a los objetivos y el plan que están teniendo las empresas, porque hay muchas veces que las empresas me dicen, no tengo ni idea, es la primera vez que hago algo de discapacidad y no sé qué hacer. Hay veces que me dicen, mira, tenemos tal problema que, no sé, una vez me pasó que me dijeron que les costaba que los colaboradores estén dispuestos a fallar y a equivocarse. Entonces, tardaban mucho en hacer sus tareas porque no podían equivocarse. Entonces yo fui y desde la discapacidad hablamos sobre eso, sobre el vivir no pudiendo equivocarnos, sobre la importancia de hacer, de no hacer, de compararse, de no compararse, de esto, del otro, y salió algo re interesante. Entonces yo llevo por un lado estas charlas en base a los objetivos que tengan las empresas, en tanto a superación, motivación, también de discapacidad, y después por otro lado a lo que es a él trabajar con personas con discapacidad y o hablar sobre discapacidad, que eso sí ya es más de lleno la discapacidad, en lo cual yo de vuelta cuento mi historia como para entrar en ambiente y contar con cierta sensibilización de las personas, para después ponernos a construir juntos, por ejemplo, qué es la discapacidad, cuál es nuestro rol, qué podemos hacer nosotros y darles a ellos herramientas y cosas para que puedan vivir en un mundo con gente con discapacidad sin tanto miedo, sin tanta presión. Y por otro lado están los talleres que son completamente inmersivos, que a través del juego, eso es buenísimo ver gente de 30, 40, 50 años jugando y construyendo cosas para personas con discapacidad. Es un tema también de team building que está muy interesante, a mí me encanta. Yo también tengo una base de educador no formal que la uso mucho ahí y ver cómo surgen cosas. Yo voy a que la gente salga distinta. Yo no voy con el micrófono a hablarte 50, 60 minutos. Voy a ayudar a descomprimir, a que podamos ver a las personas como personas. Yo, de vuelta, no voy solamente a hablar sobre la discapacidad. La discapacidad es un ejemplo para ser más humanos, para mí, o por lo menos así lo veo yo. Vamos de vuelta. Me encanta muchísimo lo que traes, Lucas, la verdad, porque en realidad, en sentido más amplio, la discapacidad la tenemos todos en determinadas áreas del trabajo, del relacionamiento,
las discapacidades tenemos todos. Y en general, esto que traes también en las empresas pasa que lo diferente, lo que el otro sobresale y yo no, o lo que yo sobresalgo y el otro no, es lo que empieza a tener, lo que empieza a generar limitaciones en la interacción, ¿no? Aceptar lo que yo no puedo y ver que el otro sí puede y, bueno, reconocérselo al otro y lo mismo al revés. La experiencia tuya es mucho más amplia y aplica en muchos más sentidos que la discapacidad misma de algo físico o de algo puntual como la que vos tuviste y permite hacer algo mucho más expansivo y mucho más masivo, porque en definitiva lo que nos limita a las relaciones en los grupos de trabajo y en los grupos personales, termina siendo esto, ¿no? Así que está buenísimo, me parece un gran propósito, como dice Ale, y bienvenido. Y lo otro que quiero rescatar es esto de allanar el camino de las palabras, ¿no? De si es habilidades diferenciales, de si es discapacidad, hablar las cosas por su nombre y bueno, y no darle tanta trascendencia a eso, ¿no? Así que en ese sentido, bienvenido también y te agradezco un montón allanar el camino en esto. Es algo para mí lo más importante hoy, porque hay empresas que tienen un área de inclusión. Abrir un área de inclusión. ¿Es inclusivo o Eso es es exclusivo? Entonces, Totalmente. hay gente que me escribe, se toman el tiempo de escribirme y decirme, vos qué opinás de que tal empresa abrió un área de inclusión. A mí me parece anti-inclusivo, pero es un camino hacia. Nosotros no podemos teletransportarnos a un estado, a un mundo ideal. Si ni siquiera podemos teletransportarnos a, no sé, cabildo y juramento. Entonces, esas cosas son un camino hacia. Y el allanar la comunicación es un camino hacia también. A que la persona pueda estar cómoda y decir en la empresa, por ejemplo, no usemos más Zoom, usemos Google Meet porque los subtítulos son mejores. Por ejemplo, o estoy dando un ejemplo, no es así, pero si la persona puede decir lo que necesita, el resto no tiene que jugar a ser adivinos. Y si el resto no juega a ser adivinos, yo puedo decir lo que necesito, de la nada todos somos humanos. Y es mucho más fácil vivir sin tener que pensar en cómo digo tal cosa. Como yo ya estoy ahí queriendo ayudar a un otro y el otro necesita recibir esta ayuda. Tenemos que borrar esa nube que está en el medio, dialogando. Y, y también, o sea, la persona que cuenta con alguna discapacidad de poder comunicarlo y decir, esto me viene mejor, porque por ahí muchas veces como que está también una actitud más pasiva que no se anima, capaz, o porque no puede, no sé, pero bueno, de las dos partes creo que estaría bueno que esté esa participación. No sé, ¿qué opinas vos que tenés más experiencia? Yo creo que tiene que estar la comodidad, o sea, el espacio ameno, el espacio calefaccionado del otro lado, para que vos puedas Ujú. entrar. Un espacio de confianza, Ahí donde está. haya respeto, donde hayan ganas, donde te quieran escuchar, donde vos te sientas valorado, validado. O sea, estoy generalizando y no es en el 100%, pero por lo general vivir con una discapacidad es muchas veces vivir con un destino. Saber que vos no vas a poder, que vas a necesitar ayuda de alguien, de algo. Ahora la tecnología está dando una mano enorme, pero viene de un... La discapacidad está asociada a dependencia, a necesitar mucho de un otro, a no poder tener trabajo, no poder usar el transporte, no poder esto, no poder lo otro, ir a médicos constantemente. Yo necesito pilas para sobrevivir, por ejemplo. En realidad necesito pilas para vivir, no para sobrevivir. Entonces, uno tiene que poner de uno, pero si toda tu infancia, toda tu vida te dijeron que no vas a poder, te mostraron que no vas a poder, fuiste a la escuela toda tu vida con un acompañante y con un profesor específicamente para vos, a los campamentos también ibas con alguien específicamente para vos, siempre en la escuela te dejaban ganar y cuando vos pateabas, quizás, no sé, tenías yo problemas auditivos que pateo y que me dejen ganar, no, ¿qué tiene que ver? Entonces, si toda la vida te están diciendo eso, ¿cómo creces? Entonces, Claramente necesitamos reeducarnos en esto, ¿no? En estar realmente más atentos, más vulnerables, más empáticos, como para crear, como bien dijiste, esa climatización para que el otro se pueda sentir cómodo y que se pueda abrir, sin dudas. y antes cuando hablábamos de esto que de lo laboral, hay una diferencia enorme que muchas empresas ven como, antes lo hablamos, pero no me acuerdo si lo hablamos o no, que las personas con discapacidad son más o menos en Argentina el 10% de la población. No personas con discapacidad, sino que con certificado de discapacidad. Y de ese 10%, solamente el 9% accede hoy a un empleo formal.
personas con certificado de discapacidad entre 18 y 65 años. Y esto hace que sea un problema estatal. ¿Qué hace el Estado? Da beneficios, exenciones impositivas a las empresas que contratan personas con discapacidad a nivel nacional, provincia de Buenos Aires y capital también. Y acá dice, bueno, las empresas muchas veces ven esta problemática como diciendo, che, yo tengo que hacer y ayudar en algo, también ven las exenciones y está buenísimo que estén porque fomenta la contratación de personas con discapacidad, pero acá entra muchas veces que la persona no puede distinguir en, che, ¿tengo que hacer caridad? ¿O hay gente con discapacidad capacitada para el puesto que tengo que contratar? ¿Voy a mandar a arreglar las escaleras a alguien en silla de ruedas? No. ¿Va a ir un sordo a ser telemarketer? No. Ujú. Entonces, ahí hay un tema importante, y es el hablar sobre estas cosas y ver que, bueno, qué es la discapacidad, qué no es la discapacidad, a quién puedo buscar, a quién no puedo buscar, qué puedo encontrar, qué no puedo encontrar, qué trabajos no puede hacer. Muchas veces la discapacidad potencia otras capacidades. Y no hablo de los sentidos, es decir, bueno, yo perdí la audición, entonces veo mejor. No, mucho más allá de eso. Hay patologías puntuales, diagnósticos puntuales de personas que parte del diagnóstico les potencian otras cosas. Entonces, ver cómo también uno puede contratar a las personas por su capacidad, por su desempeño, por su capacitación y no haciendo caridad. La caridad quizás se puede dejar para otro lado, para otra cosa. Eso Ujú. yo creo que también es algo importante en las empresas. Lucas, pero con esto que estás hablando, también se me viene a la mente estigmatizar, ¿no? Me vino la palabra estigmatizar, porque si uno piensa, bueno, personas con determinadas discapacidades, para determinados roles dentro de empresas, A, B, C, D, pueden ser muy, muy útiles, independientemente de la discapacidad puntual que tengan, ¿sí? Otras personas con otras discapacidades para otros roles pueden ser súper útiles. ¿Existe esto? ¿Está de alguna manera descrito en algún lado? Porque cuando lo pienso, si uno lo podría desarrollar y escribir, capaz que existe, ¿no? Te estoy preguntando, ¿existe algo donde uno dice, si lo pienso, digo, también digo, bueno, pero esto es como, como estigmatizar a la gente discapacitada? Y no, no es estigmatizarla, es poder pensar en qué roles, en qué puestos pueden ser recontra útiles para cualquier empresa o para ciertas empresas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, Sí, hay algunas cosas puntuales, el tema es que, de vuelta, son generalizaciones. Qué sé yo, podemos decir, hay algunas que son puntuales, como en el caso de, hay distintas patologías que en tanto a lo metódico, y el armar, no sé, juntar cuatro tuercas y con esto, con lo otro, ponerlas en una bolsita, cosas que son manuales, por ejemplo, y, y metódicas, hay patologías que tienen eso súper desarrollado porque son como, en algunas cosas, como, no sé, la rutina de la mañana, uno lo ve como dice, uy, esto es súper conflictivo en la vida de la persona, porque quizás su rutina de la mañana le requiere 90 minutos, pero después si tenés que hacer una rutina en lo laboral es buenísimo porque esa persona lo hace de 10. Y bueno, eso hay patologías que potencian esas cosas. Después, qué sé yo, pero podemos generalizar sin tanto fundamento en que una persona con problemas auditivos puede escribir mejor y tiene más lectura más rápida. Por ejemplo, podemos generalizarlo, podemos no generalizarlo. No, yo no lo haría, pero sí podemos pensarlo y decir, mira, esta persona no escucha, pero esa es su discapacidad. Esta persona no ve, esta persona no camina, esta persona le falta un brazo. O sea, esto es lo que puede hacer con el otro. Hay gente que programa con los pies. Entonces, eso es increíble. No es una forma de decir, hay un caso de un pibe que programa con los pies. Yo todos los viernes comparto en LinkedIn eh, tips, herramientas, organizaciones, iniciativas que nos pueden ayudar a fomentar y a generar una sociedad más equitativa. No igual, porque ya no partimos en bases iguales, pero sí podemos con ayuda llegar a un mismo lugar. Eso es la equidad, que podamos llegar a ese mismo lugar juntos más o menos juntos. Pero sí hay cosas que se pueden, respondiendo a tu pregunta. A mí no me gusta ponerlas en palabras porque no son generales. Entiendo. ok. Lucas, y hablanos de lo que disfrutás hacer hoy, de esos talleres inmersivos, qué respuesta o qué impacto tienen las personas que lo hacen. Me intriga saber cómo son esas experiencias inmersivas. Los talleres son, primero, son muy divertidos. Segundo, hay gente que llora, gente que se frustra. Los talleres duran más que una charla, son más o menos hora y media, pero se puede hacer un poco menos, también un poco más. Yo hago a la gente ceder algún sentido, ceder alguna cualidad.
Entonces tienen que, por ejemplo, hace un tiempo fui a una agencia de comunicación y producción de eventos, que hacen eventos para marcas enormes, van a festivales y hacen stands y hacen como acciones de lanzamiento de productos tipo Nestlé y cosas muy importantes. Y yo lo que llevo siempre primero es un poquito de sensibilización para que entremos y que veamos también un poco de, yo justo tengo una discapacidad invisible, no tengo una silla de ruedas, no tengo muletas, no tengo nada amputado, no tengo bastón, tengo el implante del audífono que no se ven realmente. O sea, sí se ven, pero es más difícil. Entonces hablo un poco sobre esto, sobre mi historia, sobre quién soy yo. Hablamos un poco sobre la pérdida auditiva en sí, ya que me tienen a mí, y después vamos a algo práctico en el cual depende mucho, yo lo acoplo a la empresa. En este caso, por ejemplo, ellos tenían que readaptar eventos que hicieron en el pasado entre los equipos, y uno, por ejemplo, no podía ver, el otro tenía un chupete y no podía hablar, el otro tenía unos cascos de reducción de sonido de obra, entonces no podía escuchar. Se tenían que estar comunicando y haciendo esto bajo la premisa de que no les estoy dando una discapacidad porque ellos se la sacan y se van, sino que están teniendo una limitación. Entonces, después hablamos de cómo se sintieron en pensar estas acciones y cómo se sintieron en el hecho de estar trabajando bajo estas circunstancias. Y una chica decía, yo tenía los ojos tapados y se puso mal porque no pudo participar en lo que estaba armando su equipo, no pudo ni escuchar lo que decían ni proponer nada nuevo. Y ella tenía los ojos tapados porque necesitaba ver, porque no podía creer que no estaba viendo, porque no entendía quién estaba hablando y no podía mirarlo a la cara y ver lo que estaban escribiendo. Entonces, bueno, hablamos sobre cómo se sintieron y eso fue potenciando en la acción que tienen ellos. Ellos están haciendo, por ejemplo, un equipo hacía un stand de lanzamiento de un producto y creían que más o menos en los meses que iba a estar ese stand podían pasar 400.000 personas. Entonces nos pusimos a hablar de la importancia y cómo le puedes cambiar la vida a algunas de esas 400.000 personas. Y empezaron a surgir cosas que los frustraban a las personas. Primero, se cagaban de risa, eso estaba bueno también por mezclarlo para mí con el humor, pero hubo, por ejemplo, un grupo estaba adaptando un juego y estuvieron un rato adaptando el juego, adaptando el juego, adaptando el juego. Yo pasaba a ver cómo estaban, voy también con un compañero amigo con el cual hago estos talleres y nosotros pasamos y les preguntamos cómo están, si están trabados en algo y estuvieron mucho tiempo en cómo hacían que el juego sea apto para todos. Yo les dije, pero los juegos son aptos para todos. Dijeron, podemos hacer 3 juegos distintos y que la persona elija cuál jugar. Entonces mirá cómo ya abrís el abanico y haces 3 cosas, en vez de hacer una sola apta para todos, que es realmente muy difícil. Entonces empezaron a surgir ideas y cosas desde ellos, desde adentro. Y para mí esas cosas que salen de adentro de uno generan un impacto enorme, porque vos estás transformando la manera en la que pensás. No está nadie viniendo a dar el pescado, por así decirlo. Y bueno, los cierres de esos talleres son para mí súper emocionantes porque se empiezan a debatir y decir, no, yo sentí esto, no, pero ¿cómo puede ser si yo sentí esto y tal cosa? Y yo meto algunas preguntas, yo siempre llevo algo para hablar, pero las veces que hice el taller no hicimos mi cierre porque terminó siendo el cierre de sus sensaciones y de qué cosas se llevaban, pero yo siempre meto y digo que si se van como entraron, yo fallé. Y la empresa gastó plata al pedo y yo gasté tiempo al pedo. Entonces les pregunto, para cerrar, ¿qué pueden hacer distinto a partir de ahora? Y ahí empiezan a salir cosas concretas que son maravillosas. Bueno, a eso es un poco de los talleres, lo que Me se siente, lo que se encantan. vive, y cómo la gente se entrega y se compenetra, eso para mí es... A mí me flashea todavía. Mirá que ya hice bastantes este año. Los hago desde el principio de año, hace ya casi, no sé, 10 meses. Estamos en diciembre, en marzo fue el primero. Y yo no puedo creer cómo las empresas destinan tiempo de sus empleados, de sus colaboradores, a que pasen por estas cosas y me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Me apasiona. Y nunca Y pensé estar lográs. trabajando de esto, dejando la programación, que yo estaba ahí solo en mi casa con la computadora. Buenísima y transformadora por lo que comentás vos, porque además conecta con la vulnerabilidad, ¿no? Por una de las cosas que más nos cuesta con toda nuestra parte vulnerable y aceptar lo vulnerable del otro y en definitiva de todos juntos, porque yo vuelvo a decir que creo que lo tuyo también, más allá de las discapacidades manifiestas o que se ven más, en definitiva pone en evidencia las discapacidades que todos tenemos, ¿sí? Y también
como padre, como pareja, como lo que sea, ¿no? Buscar sobreproteger ante debilidades o vulnerabilidades que uno ve en el otro y lo mal que hacemos al sobreprotegerlas, porque limitamos, ahí sí limitamos concretamente la capacidad del otro de desarrollarse a pesar de esa limitación, de desarrollarse a pesar de o con esa misma vulnerabilidad que tiene. Y me parece que lo tuyo, todo lo que traes, todo lo que llevas, trasciende lo manifiesto y la discapacidad puntual. Tal vez que uno dice, bueno, esto es una discapacidad importante, pero en definitiva importantes son todas, ¿no? Las que tenemos. Así que en ese sentido me parece espectacular el trabajo que estás haciendo, que es bienvenido, me parece muy bienvenido en todas las organizaciones y los grupos humanos, ¿no? Así que me parece que es muy, muy lindo y agradecerte ese trabajo, Lucas. Totalmente. Una cosita quiero decir, y es que muchas veces estas cosas, más que nada en padres, en madres, despiertan culpa. Y yo creo que es importante transformar esa culpa en acción. Porque cuando ya tu hijo tiene 20 años, no lo vas a criar de vuelta como tenía cuando tenía 5, pero sí podemos hacer algo. Quizás con esa persona, quizás con otra, con otros padres, con el acompañar. Hay mucha gente en esta vida sintiéndose sola, mucha gente tragándose el remordimiento y el mal sentir. Cuando lo podés expresar para afuera, puedes estar con gente que te entienda, que te acompañe, que te apoye, y después ser vos el que acompañe. Que yo promuevo mucho, yo organizo encuentros en parques, encuentros de personas con pérdida auditiva. Este año ya vinieron más de 550 personas a charlar, a contar su historia, a compartir, a tomar unos mates. Y a veces digo y menciono de que muchos vienen 2, 3, 4 veces, se sienten en tribu, se dan cuenta que no les pasa a ellos solos y después no vienen más. Entonces algo que empecé a decir es, fíjense que ustedes recibieron y ahora pueden dar. Y hay gente que viene con la camiseta puesta a escuchar, a compartir, a estar ahí para un otro. Entonces, podemos a veces transformar para mí esta negativa en estar para un otro, empezar a verlo. No te digo que todos de la nada empiecen a trabajar del trabajo de sus sueños, pero para mí el estar para un otro y el impactar una vida es una locura. Si uno es consciente, obvio, ¿no? Si no sos consciente, no vale, o sea, no es que no vale, pero te perdés de esa satisfacción y que es algo para mí súper importante. Está buenísima tu invitación a todos a realmente abrirnos y a ir a sumarte a escuchar, por más que vos no seas el que tenga la discapacidad o que seas un miembro de la familia que necesita, sino realmente, como decís, ir a estar para el otro. Así que hacemos la invitación, la extendemos a todos los que nos escuchan, que se quieran sumar a... ¿por dónde te puede ubicar o contactar la gente, los interesados? Me pueden ver en Instagram o en TikTok o en YouTube, @hipoacúsico. También en Ujú. el podcast Sordo pero no mudo, donde ahí cuento experiencias de otras personas. Yo entrevisto a otras personas, cuento mis experiencias como cuando fui al Obelisco que Argentina salió campeón, ganó el Mundial, fui con mis amigos y cuento en 7 minutos cómo fue mi experiencia sonora, cómo fue para mí, que estén todos tirando birra, vino, agua, esté lleno de gente, no había señal, yo saltaba y se me caía el implante, el audífono también se iba para arriba, como cuento cómo yo viví todo eso. Después, bueno, entrevisto a otras personas, a profesionales, psicólogos, médicos, cirujanos, fonoaudiólogos, de todo un poco, y llevo temas más que nada auditivos, pero también muchas veces temas humanos, como por ejemplo el hecho de cómo hacemos un pedido. Una vez vino una coach y hablamos de cómo le pido algo a un otro. Y grabamos creo que 40 minutos de cómo le pido algo a un otro. Por ejemplo, eso es algo que nos sirve a nosotros como personas, más allá de la discapacidad. Ujú. Así que así me encuentran. Y creo que no se Buenísimo. entendió, o no sé, pero lo voy a dejar un poco más concreto. Y el quizás escuchar y estar para un otro es simplemente, en este caso de que hablamos, que yo antes dije lo de los padres y la culpa, es tu hijo tiene 20, 25, 30, 40 años, preguntar, ¿y vos cómo llevas la pérdida auditiva? ¿Cómo estás vos ahora? ¿Qué tal cosa? ¿Qué te pasó esto? ¿Qué te pasó lo otro? ¿Te puedo dar una mano en algo? Pues la culpa ya está, ya no vas a volver a criar a tu hijo a los 5 años. Pero ¿cómo está hoy ahora? ¿Qué podés hacer vos ahora? ¿Cómo podés ayudar vos ahora? Pues si no, nos bloqueamos y no podemos hacer nada para adelante. Porque estamos en la culpa,
ve, uy, comí panceta durante el embarazo. Y quizás eso hizo que mi hijo nazca sordo. ¿Habrá sido la panceta? Y no, no lo vas a poder saber nunca. Y eso nos lleva a la inacción, para mí. Y necesitamos acción. Es un pensamiento personal. Adhiero 100%. Y una vez más, aplica en forma general. Muchas veces por lo que hicimos hace años, ¿sí? Bueno, no vamos a poder resolver lo que ya hicimos hace años, pero podemos tratar de trabajar en lo que podemos hacer aquí y ahora, en la medida que el otro también quiera, quiera participar, ¿no? De esa evolución o de esa mejora. Así que está bueno, está muy bueno, Lucas. Gracias. Lucas, ¿tenés algún sueño, algo que quieras lograr? Tengo una misión más que un sueño. No sé si tengo un sueño. Y mi misión es básicamente mejorarle la calidad de vida a las personas con discapacidad, transformando en cómo se relacionan con su discapacidad. El dejar de ver a el audífono, el implante, como algo de la intimidad, como ver que, ay, estar enojado, ay, yo tengo que usar un audífono. Como, no, el audífono es la solución a tu problema. ¿Mm? No es parte de la intimidad y no es que no lo puedes compartir. Entonces, si me pueden ayudar en algo con eso es hablando, haciendo que la gente pregunte, proponga, sino que indague un poco más. Cuando nosotros vamos y a vos te va a servir esto. ¿Qué sabés si me va a servir esto o no me va a servir esto? Entonces, haciendo que la gente pregunte, le damos lugar a la otra persona y yo creo que eso es algo clave, clave, clave. Ahora, yo que estoy nucleando mucha gente, estoy armando una ONG que va a salir el año que viene. Se están sumando voluntarios mayormente con pérdida auditiva, con hipoacusia, porque mucha gente quiere ayudar, que quiere colaborar. Yo estoy llegando a mucha gente, más que nada por las redes. Así que estoy armando esta ONG como una base y un marco para que la gente pueda ayudar y hacer sus proyectos en esto más social. No para conseguir audífonos, no para conseguir implantes, no para conseguir silla de ruedas, sino que para que no tengamos que transitar estas cosas solos y que podamos potenciarnos los unos a los otros y que podamos ayudar y darle algo a un otro y dejarlo a algún otro, porque es valiosísimo. Entonces, quizás ahí puede ser que algo de ayuda pueda entrar, porque siempre se van a necesitar manos, corazones, personas, así que puede ser, pero eso de cara al año que viene. Será un placer. Contás con nuestra colaboración, seguro. Bueno, Luca, la verdad que gracias por haber pasado por Pathfinders. Nos transformaste, realmente ya cambiaste la perspectiva de cómo realmente pensar y pensarnos y cómo poder colaborar desde un lugar más humano, ¿sí? De tener presente al otro, de ser un poco más consciente de cómo ser o aportar para colaborar en ese microclima que podemos crear de confianza para la persona con discapacidad que esté al lado nuestro. Muy, muy inspirador y bueno, te felicito por tu iniciativa, por las ganas, la fuerza, con la pasión, con lo que transmitís. Que bueno, realmente súper, súper interesante todo lo que nos Me trajiste. alegro, Te agradecemos me un alegro que así montón. haya sido. Gracias a ustedes por la invitación, por la convocatoria y por el espacio, básicamente. Gracias, Lucas. Muchas, muchas gracias. Y bueno, y así terminamos este episodio con Lucas, realmente que nos deja con muchas cosas para pensar, con muchas cosas para reflexionar. Y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Chau, Lucas. Gracias. Chau, chau.